Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por permitirme el día de hoy estar por aquí nuevamente compartiendo una palabrita que el Señor puso en mi corazón. Así que abre tu corazón para recibir lo que el Señor tiene para tu vida el día de hoy. A Él la gloria, a Él la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que siempre me da la oportunidad de impartir por medio de esta pantalla una palabra. El tema del día de hoy dice lo siguiente: una generación sin voz de Dios es una generación de caos. Cuando la voz de Dios no está fluyendo en nuestra vida, cuando la voz de Dios no está en una casa, cuando la voz de Dios no está en un país, cuando la voz de Dios no está en un lugar, literalmente hay caos, hay problema, hay conflicto. Todo se voltea, vamos a decirlo así. Por eso es que necesitamos entender la importancia de la voz de Dios. La voz de Dios más clara para nosotros saber dónde está la voz de Dios. Dónde es que yo puedo encontrar la voz de Dios. Es por medio de la palabra. Cuando yo leo la palabra de Dios, me lleno de su voz. Cuando yo leo las escrituras, yo me lleno de la voz de Dios. Hoy en día hay muchas personas que no tienen dirección en su vida, no saben para dónde ir, no saben qué decidir, no saben cómo hacer las cosas, no saben cómo manejar su casa, no saben cómo manejar las decisiones que pueden tomar en sus vidas y en sus días. Es porque no tienen voz de Dios y tienen caos, tienen su vida a pesar que puedan estar teniendo dinero, casa, bienes, riquezas, pero no tienen voz de Dios. La importancia de nosotros el día de hoy no es fijarnos en lo material, no es fijarnos en lo que yo pueda tener en una casa, en lo que yo pueda tener de bienes y de riquezas. Es yo procurar tener la voz de Dios cerca, es yo procurar tener la voz de Dios cerca. ¿Por qué? Porque si tengo la voz de Dios cerca, aunque tenga o no tenga bienes, riquezas, dinero, fama, reconocimiento, yo voy a permanecerme tranquila, en paz. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios está sobre mí, cuando la palabra de Dios está fluyendo sobre mí, es porque tengo la voz de Dios que me direcciona, que me guía, que me conduce, que es la voz de Dios la que literalmente me hace a mí mantenerme en paz, en tranquilidad. Es la que me orienta, es la que me organiza, es la que me planifica mis proyectos, mi futuro. Es la que literalmente me revela los propósitos, los planes de Dios en mi vida. Cuando la voz de Dios no está en un matrimonio, cuando la voz de Dios no está en una casa, en un hogar, cuando la voz de Dios no está impartida o no está literalmente fluyendo en nuestras vidas, literalmente va a haber un caos. Entonces es importante lo que nos dice el Salmo 119, verso 5. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí nos damos cuenta, como dice el salmista David, que la lámpara a sus pies, o sea, los próximos pasos, las próximas decisiones, los proyectos que nosotros podamos tener es porque la palabra es mi lámpara. Ella es la que me guía a tomar la decisión, ella es la que me orienta a hacer ese proyecto, ese viaje, ella es la que me organiza mi vida. Dice: lámpara a mis pies es tu palabra y es la que me alumbra el camino. Por eso es que vemos muchas personas que tienen dinero, que tienen riqueza, pero literalmente sus vidas es un caos. ¿Por qué, Migdeli? Porque no tienen la palabra de Dios fluyendo sobre ellos, porque no tienen la voz de Dios sobre ellos, porque no tienen la voz de Dios cerca sobre ellos. Cuando la voz de Dios no está fluyendo en una casa, en una vida, en un país, en una generación, hay caos. Y es por eso que en estos tiempos y en estos momentos estamos viendo mucho caos dentro de iglesia, dentro de ministerios, porque es que la voz de Dios no está fluyendo, porque es Dios el que literalmente ha hecho silencio sobre ese altar, ha hecho silencio sobre esa casa. Pero ¿por qué Dios ha hecho silencio? ¿Por qué Dios no está fluyendo con visiones, con revelaciones? Porque literalmente no lo están buscando de corazón, porque no se están rindiendo ante Él, porque no hay un corazón dispuesto en ese momento de que pueda recibir una palabra fresca del cielo, Migdeli. ¿Por qué? Por el pecado, por
por la abominación, que Dios literalmente abomina el pecado, la rebeldía ante Dios, la maldad, la soberbia, el ego, el engaño que hay ahorita en muchos ministerios, porque hay caos espirituales, porque no hay visiones, porque no hay revelaciones en muchos lugares. ¿Por qué, Migdeli? Porque literalmente no están fluyendo en consagración, en obediencia, en rendirse ante Dios. La palabra nos enseña, mira lo que nos hace entender la palabra en Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1, donde leo la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Esto me llamaba la atención porque de aquí podemos aprender muchas cosas. Dice la palabra: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Dios en aquellos días no había visión en frecuencia. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Vamos a entender lo que el Señor quiere decir por medio de esta palabra, que habían personas ministrando, pero en aquel entonces no podían fluir en entender lo que había de acontecer, lo que había de pasar, de lo que se aproximaba. ¿Por qué? Porque la voz de Dios escaseaba, o sea, la voz de Dios no estaba habitando continuamente, no estaba fluyendo en aquellos tiempos, quise decir, no había visión frecuente. Es importante que nosotros podamos pedirle a Dios siempre claridad de su palabra, de su voz sobre nosotros. Señor, dame visión, Señor, dame revelación, Señor, dame esos sueños, esas revelaciones. Cuando Dios fluye en nuestras vidas, va a haber frecuentemente revelaciones, visiones, sueños. Él nos va a querer continuamente dar una palabra, dar un mensaje, dar lo que se pueda aproximar en una casa, lo que se pueda aproximar en tu hogar. Él siempre nos va a estar hablando continuamente. Pero cuando la voz de Dios empieza a escasear, cuando las visiones, las revelaciones no están fluyendo continuamente, es porque hay un caos en ese ministerio, es porque hay un caos en esa casa, en ese matrimonio, en ese hogar. Por eso tenemos que procurar todos los días mantener la voz de Dios cerca de nosotros. Porque en aquellos tiempos podemos ver que la voz de Dios escaseaba por el pecado. Una de las cosas que podemos ver y autoanalizar en el altar de Elí como sacerdote, mantenía en ese momento a este joven, vamos a decir, a este joven llamado Samuel cerca del altar. Este joven no conocía la voz de Dios. Este joven, a pesar que estaba cerca, no conocía la voz de Dios, pero fue una de las personas que Dios pudo hablarle, porque fue la única persona que Dios vio que estaba a la disposición, que estaba ahí a la disponibilidad de Dios. Pero lo que me llama la atención es que se consagraba, se apartaba del pecado. Era joven, era una persona que podía tener en su momento o en sus decisiones hacer lo que le daba la gana con su vida, pero se apartaba. A pesar de que él ministraba en el altar, nos damos cuenta que Samuel no había conocido la voz de Dios. Por eso es que cuando Dios lo llama a él confunde la voz de Dios con la voz del sacerdote Elí. Cuando nos damos cuenta aquí que él confunde la voz de Dios con el sacerdote, que era su guía, que era su orientador en ese momento, el que lo guiaba, el que lo orientaba de parte de Dios, él corre y le dice: ¿para qué me llamas? ¿Para qué me llamas? ¿Para qué me llamas? Era porque estaba escuchando la voz y la confundió en ese momento con el sacerdote Elí. Pero porque Dios permite en ese momento de hablarle a un joven que, a pesar que no entendía su voz, que no escuchaba su voz continuamente, permite Dios a darle una profecía, a darle una revelación, a llamar a este joven, era porque se guardaba. ¿Por qué? Porque en el altar había pecado, en el altar consentía en el pecado. Elí, nos damos cuenta que él no reprendía, no tenía celo por el altar de Dios, no tenía celo por la palabra de Dios,
Dios, no tenía celo en ese momento, temor y reverencia ante Dios para que sus hijos se consagraran, hicieran las cosas correctas. Una de las cosas que me llama la atención de Samuel es que él podía hacer lo mismo que hacían los hijos de Elí. Él podía tomar las decisiones que los hijos de Elí estaban haciendo, como por ejemplo, agarrar las mujeres, acostarse con las mujeres, llevar a las mujeres a las corrupciones, quitar el dinero del altar y agarrárselo, robárselo, hacer tantas cosas abominables que estaban haciendo los hijos de Elí. Pero este joven decidió rendirse ante Dios, estar a la disponibilidad ante Dios, rendir su tiempo ante Dios, servirle a Dios. Entonces, por eso es que vemos que la visión, la revelación, la voz de Dios llega a él. Una de las cosas que vemos es que no le llega al sacerdote, no le llega al líder, no le llega a este hombre llamado Elí. ¿Por qué, Migdeli? Porque literalmente él nos enseña en esta palabra que él consentía el pecado, que él aplaudía el pecado de sus hijos, que él, en lugar de reprenderlo, de exhortarlos, de tener autoridad sobre sus hijos y hacerle entender que el altar se respetaba, que la casa de Dios se respetaba, pero no, él aplaudía y consentía el pecado. Es por eso que vemos muchos matrimonios dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Vemos muchos matrimonios que van a la iglesia, pueden ayunar, pueden estar en el altar, pero no tienen visiones, no tienen revelaciones, no tienen voz de Dios. La voz de Dios escasea sobre ellos. Por eso que vemos muchos altares que literalmente pueden estar aplaudiendo, pueden estar cantando, pueden estar alabando, pero no tienen voz de Dios, no tienen frecuentemente la visión, revelación de Dios. Tener un altar, ir a la iglesia, ayunar, congregarnos, no quiere decir que la voz de Dios está fluyendo sobre nosotros. Elí nos muestra a nosotros que él estaba dentro del altar, era el líder, era una persona que ministraba, era una persona que frecuentemente podía estar en el altar ofreciendo sacrificios, sí, pero no tenía la voz de Dios fluyendo sobre él. Las visiones, las revelaciones, las profecías escaseaban en aquel entonces. ¿Por qué? Porque había caos en ese momento ante la voz de Dios, porque había pecado, porque frecuentemente hacían las cosas con rebeldía, sin temor y reverencia ante Dios. Una de las cosas que podemos aquí ver, la diferencia de que Dios se le manifiesta, se le revela a Samuel, es porque esta persona se apartaba, se consagraba, buscaba de estar agradando a Dios aún no conociéndolo. Entonces, no se trata de los muchos ayunos, no se trata de las muchas oraciones o de las muchas formas de yo ir a cantar, a alabar a Dios en el altar. Se trata es que yo me consagre, que yo me aparte ante la presencia de Dios, que tenga temor, reverencia ante Dios y alejarme del pecado, no aplaudir el pecado de nadie. Hoy podemos ver muchos matrimonios, familias, en hogares donde le sirven a Dios, van a la iglesia, se sientan a la iglesia, ayunan, van y aplauden, pero esas personas no está corriendo la voz de Dios sobre ellos, porque en su casa hay un caos, en su casa hay problemas, cada día más. Es como que si fuera una casa más del enemigo que del mismo Dios. ¿Por qué? Porque son personas que consienten el pecado, son personas que literalmente no tienen reverencia y temor ante Dios. No saben en ese momento lo que es tener la reverencia y el temor ante Dios, que no nada más se trata de que Dios te pueda una palabra en la iglesia, sino dentro de tu casa, limpiando, barriendo. Entonces nos enseña Jesús en su palabra que él visitaba los hogares. Cuando él visitaba los hogares, él siempre hacía algo en el hogar, siempre impartía algo en el hogar. Cuando llegó a la casa de Jairo, nos damos cuenta que Jairo persiste para que Jesús vaya a su casa, que él vaya a hacerle la sanación a su hija. Cuando él llega a su casa, no nada más en ese momento pudo ver Jairo un milagro, que su hija se levantó, sino también pudo ver que cuando Jesús llegó, hubo solución en ese matrimonio, hubo solución en esa casa con su hija. ¿Por qué? Porque era un matrimonio que literalmente nos enseña que tenía problemas, que tenía conflictos,
Egipto. Su madre de la niña tendría en ese momento angustia, temor, depresión por ver a su hija en la cama. Las personas que estaban dentro de la casa en ese momento decían que la niña ya había muerto, se burlaban de Jesús porque decían que Jesús no estaba loco, o sea, que la niña estaba muerta cuando él decía que la niña estaba dormida. Entonces, con la voz de Dios vamos a saber qué era lo que está aconteciendo. Ellos decían en ese momento, mira, la niña murió, la niña no se levanta. Incluso a Jairo le dijeron en ese momento, no corras, ya no le insista a Jesús, ya no le digas más nada porque la niña murió. Pero Jesús tenía una palabra en ese momento que decía, ella no está muerta, ella solo duerme. Ella no está muerta, ella solo duerme. Entonces nos hace entender que lo que llamaban muerte, la voz de Dios traía vida. Es que imagínate lo que pasaba aquí. La voz de Jesús estaba impartiendo paz, tranquilidad, seguridad. Estaba impartiendo en ese momento que lo que ellos estaban viendo con sus ojos naturales no era, sino que Él estaba viendo más allá en la vida de esta niña. ¿Cuántas veces hay personas en sus hogares que no tienen restauración, no tienen unión, no tienen en ese momento una relación, un matrimonio fresco, porque por falta de voz de Dios, por falta de visión, de revelación, por falta de que Jesús llegue a esa casa, a ese matrimonio, a ese hogar, por falta de creerle a Dios, porque frecuentemente no están fluyendo los ríos de agua de vida de Dios sobre ese hogar, sobre esa casa. El ministerio tuyo, el ministerio mío, el ministerio de cada ser humano no comienza dentro de una iglesia, no comienza en un templo, comienza en un hogar. Lo peor que le pudo pasar a Elí fue permitir que sus hijos estuvieran en el pecado y él aplaudirle el pecado a sus hijos, no tener temor y reverencia ante Dios y permitir que sus hijos hicieran lo que le daba la gana delante de Dios. Eso fue lo peor que le pasó a Elí. Entonces ahí nos damos cuenta la forma que no se trataba nada más del altar de Dios, sino también del hogar de Elí. Todo comenzó desde casa, todo se estaba destruyendo, era del hogar. ¿Cuántos ministros, cuántos hijos de Dios están en estos momentos, en este caos, que no está fluyendo la voz, la palabra de Dios sobre su vida, las visiones, las revelaciones? ¿Por qué? Porque el anatema está en casa, porque el anatema está en el matrimonio, porque el anatema está en el hogar, porque hay maldiciones sobre sus hogares, porque hay pecado con sentimiento ahí frecuentemente aplaudiendo el pecado, y nosotros no podemos permitir en nuestra vida, o vamos a creerlo, mejor dicho, no vamos a creer que vamos a estar en el pecado, vamos a estar haciendo las cosas incorrectas, vamos a estar literalmente haciendo las cosas que a Dios no le agrada, y al mismo tiempo vamos a estar fluyendo con los ríos de agua de vida de Dios. Eso no se puede. Entonces nos damos cuenta que la vida de Elí no era nada más en el ministerio, sino también en la casa, en el hogar. Era allí donde literalmente nos muestra la palabra que estaba comenzando el caos, en la casa, en el hogar. Hay personas que van al culto, van a la iglesia, van a ayunar, van allí, se levantan a adorar a Dios en el hogar, en el templo, pero en sus hogares hay un caos. En sus matrimonios es una maldición lo que tienen. La relación con sus hijos es un desastre. ¿Por qué? Porque no tienen visiones, porque no tienen palabra, porque no tienen en este momento que la voz de Dios fluya sobre ellos y que esas visiones, revelaciones continuamente estén fluyendo. ¿Qué va a acontecer? ¿Qué me habla Dios? ¿Qué me dice Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué es lo que anhela Dios? Una vez escuché a una persona que dice, no, pero Dios no habla todos los días, Dios no habla todo el tiempo, esa mujer es tan loca. No se trata de que Dios hable, es que ¿qué está queriéndote decir Dios en tu vida? Dios puede hablarnos todos los días a través de su santa palabra y nos puede dar palabra fresca, llenura fresca a través de su escritura.
Todos los días el Señor tiene una palabra, un mensaje para impartirnos, para darnos paz, tranquilidad, para que ese día yo camine con ese verso de la Biblia, porque el Señor me dio una palabra esta mañana, porque el Señor me dio una escritura esta mañana, porque el Señor impartió una palabra que descansa en su palabra. Entonces, cuando tú tienes una palabra de Dios continuamente, tú vas a estar fluyendo como ríos, porque Él está fluyendo sobre ti. Hay mucho caos hoy en día en muchos ministerios, en muchos lugares. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios escasea, porque la palabra de Dios no está, porque la voz de Dios no está. Nos damos cuenta que inmediatamente cuando empieza la voz de Dios a impartir por medio de Samuel, empieza a acontecer lo que Dios había dicho en la vida de Samuel. Nos damos cuenta que viene juicio de Dios sobre el altar, sobre la casa de Elí, sobre el ministerio de Elí. ¿Por qué, Migdeli? Porque literalmente ya Dios empezó a impartir su palabra. Cuando su palabra viene, cuando nos revela, cuando nos da visiones, cuando nos da una revelación, nosotros tenemos que tener el discernimiento. Señor, me diste este sueño, me diste esta visión, me diste esta palabra. ¿Qué me quieres hacer entender con esto? Si es una bendición, pues guardémoslas, sellémoslas. Si es una exhortación, si es una palabra de exhortación, el Señor alertándonos algo, un juicio, pues nosotros vayamos a su presencia con reverencia, con temor, con temblor, y decirle: perdónanos, perdona esto, perdona lo que me estás queriendo hacer entender, ayúdame, cámbiame, cambia esta casa, cambia esto, alinea mi hogar, alinea esto, porque necesito que tu palabra siempre esté sobre mí. Una de las cosas que veo, que nos damos cuenta que Elí no tuvo temor, fue porque cuando Dios intenta decirle a él lo que viene para su hogar, él dice: bueno, que Dios haga lo que tenga que hacer. Y muchas veces esa pasividad de nosotros decir: bueno, señoras, lo que tú quieras, sí, está bien, es su voluntad. Pero cuando nosotros estamos viendo que es una exhortación, que Dios está queriendo hacernos entender que viene un juicio, venimos nosotros delante de su presencia, es a humillarnos y a decirle: Señor, ten misericordia, Señor, perdóname, Señor, no lo quise hacer, Señor, no, yo no quiero ser así, Señor, cámbiame, Señor, renuévame, Señor, por favor, quita esto, Señor, aparta esto. ¿Por qué? Porque Él va a ver la actitud de nosotros, Él va a ver el comportamiento de nosotros, Él va a ver cómo nosotros vamos a actuar delante de esa palabra que estamos recibiendo, bien sea también una promesa. El Señor nos está impartiendo una promesa, nos está dando una palabra, pero resulta que Él me está diciendo una palabra y a mí se me hace difícil lo que Él me está diciendo para creer esa promesa. Inmediatamente le digo: Señor, me estás dando una palabra, convénceme. ¿Por qué? Porque tengo incredulidad, porque no estoy creyendo lo que me estás diciendo y no quiero pecar delante de ti, y yo sé que es una promesa, me quieres dar algo, pero yo voy a recibir esa promesa, por favor llévate la duda y la incredulidad. ¿Por qué? Porque Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón y ve la intención de nuestro corazón. Entonces, cuando Él ve lo más profundo y Él ve las intenciones, Él va a ver la intención que tú tuviste al recibir esa palabra. ¿Qué fue la intención de recibir la palabra de Elí? Cuando Dios está queriendo traer juicio sobre su casa, se relajó, se tranquilizó, no tuvo temor, no tuvo temblor. Cuando Saúl recibió la exhortación de parte de Dios, tampoco tuvo temor. ¿Por qué, Migdeli? Porque él quiso en ese momento agradar más al hombre que a Dios. En ese momento no le dijo: Señor, se rasgó la vestimenta y no fue a la presencia de Dios. Le dijo: Señor, perdóname. No, él en ese momento prácticamente se tranquilizó, se puso relajado. Cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos habla con una palabra a nosotros, con visiones, con sueños, con revelaciones, que pueda ser una advertencia de un juicio para tu hogar, para tu matrimonio, para tu casa, para tu ministerio, el Señor lo que quiere es ver tu actitud, cómo tú recibes esa palabra. Y referente a esa palabra, tú vas a ir a los pies de Dios y decirle: Señor, me estás queriendo decir esto, perdóname, mírame. O sea, tengo que estar alerta a lo que el Señor me quiere decir. Es una palabra de edificación, de bendición, una palabra que el Señor quiere impartir a mi vida, de
revelarme lo que quiere entregarme más adelante, pues tengo duda, tengo incredulidad, porque se me parece como que imposible lo que Dios quiere hacer, pues le reconozco, tengo duda, tengo incredulidad, pero tú me estás dando una palabra y tú me puedes ayudar a convencerme a recibir eso. Entonces, Él va a ver mucho la actitud de nosotros. Por eso es que muchas personas hoy en día no están viendo cosas que Dios a lo mejor le pueda estar prometiendo o le ha prometido en su vida, o puede el día de hoy estar escaseando la voz de Dios en un hogar, en un matrimonio, en una relación de casa con hijo, con madre. ¿Qué puede pasar con ese hijo? ¿Qué pueda pasar con esa hija? ¿Qué es lo que Dios quiere para esta casa? ¿Qué es lo que Dios quiere para este tiempo, para mi hogar? ¿Qué es lo que desea Dios? Pero ¿por qué no estamos sabiendo? Porque está escaseando la voz de Dios, porque no hay gente que se aparte, no hay gente que se consagre, no hay gente que literalmente aborrezca lo que es el pecado. Entonces estamos aplaudiendo el pecado de otro, porque una de las cosas también es que Elí no estaba en pecado, pero aplaudía el pecado del otro. Aplaudía el pecado de lo que estaban haciendo sus hijos. Entonces, puedo estar yo en santidad, puedo estar yo consagrándome, pero le aplaude el pecado de lo que Dios aborrece, de lo que Dios abomina a otra persona. Eso me va a traer a mí apagamiento espiritual. Voy a contristar al Espíritu Santo, voy a apagar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo no puedo consentir el pecado de otro cuando yo sé que Dios abomina ese chisme, cuando yo sé que Dios abomina la soberbia, la maldad, el odio, el resentimiento. En ese momento yo lo que tengo que orar, pedirle a Dios, llorarle a Dios por ese matrimonio, por ese hombre, por esa mujer, por ese hijo, y decirle: Señor, esto se me está escapando de mis manos. Mi hija está haciendo este pecado, mi hijo está haciendo este pecado, mi esposo está en este pecado, pero yo no lo estoy aplaudiendo. Yo vengo delante de ti a pedirte, Señor, que lo perdone, que lo convenzca, que lo cambie, que la restaure, pero no te vayas de mi presencia. La diferencia de David es que David era temor, no de perder el palacio, perdón, oportunidad. En una oportunidad él perdió el palacio, su propio hijo se lo quitó. Nos damos cuenta que este hombre pasó por millones de historia. Cuando él mismo pecó, él mismo le dijo al Señor en el Salmo 51, no apartes tu presencia de mí, no aparte tu Santo Espíritu de mí. O sea, este hombre no tenía temor de más nada, sino de que su voz de Dios estuviera sobre él, que la presencia de Dios estuviera sobre él, que el Espíritu de Dios estuviera sobre él, que Dios estuviera continuamente cerca de él. Entonces hay personas que dicen: yo voy a la iglesia, yo ayuno, yo leo la Biblia, mi deli, pero yo no estoy chismoseando, yo no estoy pecando, yo no estoy haciendo lo malo, yo no estoy en fornicación ni adulterio, yo no estoy haciendo nada, yo me estoy consagrando, pero aplaudes el pecado de otro, aplaudes el pecado de tu esposo, aplaudes el pecado de tu hija, aplaudes el pecado de tu hijo, y eso trae a nosotros prácticamente un apagamiento espiritual. ¿Por qué, Migdeli? Porque se contrista el Espíritu Santo, que nosotros nos podamos reír de lo que están haciendo las cosas malas, que nosotros nos podamos disfrutar las cosas malas que están haciendo esas personas, cuando nosotros sabemos que tenemos que tener temor y reverencia ante Dios. Elí no tuvo temor, Elí no tuvo reverencia, Elí, nos damos cuenta que en ese momento él estaba en un caos espiritual, no tenía voz de Dios cerca, no tenía visiones frecuentemente. Era Dios que le mandó a decir y hablarle lo que ha de venir a su casa. Es importante que cuando Dios nos dé una palabra, que cuando Dios nos dé una visión, una revelación, primero nos hable a nosotros. ¿Por qué, Migdeli? Porque cuando venga ese profeta, cuando venga esa profeta, Dios lo que venga es a confirmar lo que ella te digo en el secreto. Dios siempre nos habla a nosotros a través de su santa palabra, a través de su santa escritura. Migdeli, pero es que yo no escucho la voz de Dios sobrenatural como tú, como no sé quién. Yo no escucho la voz de Dios como Samuel. Yo no escucho la voz de Dios por visiones, por audiblemente. Yo no escucho la voz de Dios como muchos dicen. Eso es mentira. Pues la palabra de Dios es la palabra
esta. La mejor profecía, la mejor palabra es la escritura de Dios. Ahí es donde Dios te va a exhortar. Ahí es donde Dios te va a bendecir. Ahí es donde Dios te va a guiar. Ahí es donde Dios te va a revelar. Ahí es donde Dios te va a hacer entender lo que quiere contigo. Entonces, la importancia de nosotros continuamente tener esta palabra, escuchar su voz continuamente sobre nosotros para saber qué es lo que quiere de Dios, qué quiere Dios de nuestras vidas, para esa casa, para ese hogar. Tu ministerio no comienza en la iglesia, tu ministerio comienza en tu hogar, en tu casa, ahí. Es por eso que a pesar de que nosotros no vamos a convencer a nuestros familiares que son inconversos, no lo vamos a convencer, solamente Dios es el que tiene el poder convencerlos y cambiarlo, pero nosotros sí podemos orar, interceder por ellos y pedirle a Dios y no aplaudirle las cosas que muchas veces ellos pueden estar haciendo. La palabra nos dice en el Salmo 119, verso 105, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Ella es la única que nos alumbra el camino. Ella es la única que nos revela. Ella es la única la que nos dice por dónde debemos de andar, por dónde nos puede direccionar, orientar. Hoy en día hay muchas personas con caos en su vida, no saber qué rumbo hacer, qué decisión tomar, no saben cómo guiar y orientar con sabiduría a sus hijos, no saben cómo orientar esa casa, no saben cómo ministrar ese hogar, no saben qué hacer porque la palabra de Dios, el consejo de Dios, la voz de Dios está escaseando en su vida. Una de las cosas que vemos aquí en la vida de Samuel es que esta persona pudo tener el privilegio, escúchame bien, tener el privilegio de escuchar la voz de Dios en medio de un caos. Podemos nosotros escuchar la voz de Dios en medio de que muchas personas no puedan estar escuchando la voz de Dios porque puedan estar haciendo lo incorrecto delante de Dios. Pues claro, Dios agarró a un Samuel y lo escogió, lo seleccionó para impartirle una visión, una revelación, una profecía. Que tú y yo podamos ser estos Samueles en estos tiempos de recibir una palabra de Dios, de recibir un mensaje de Dios, de recibir un consejo de Dios en medio de este caos que estamos viviendo espiritualmente. Que Dios no tiene excepción de personas, no, pero Dios siempre va a buscar una persona y va a llamar a una persona y va a agarrar una persona que esté a la disponibilidad para Él, que esté allí queriendo saber qué quiere Dios, qué es lo que Dios me quiere hablar. Samuel estaba en el altar. Samuel estaba cerca, era su lugar de dormir. Samuel estaba con el tiempo, Samuel estaba a la disponibilidad. Era joven, le estaba rindiendo su juventud a Dios. Nos damos cuenta que los hijos de Eli eran contemporáneos con Samuel, pero Samuel decidió consagrarse, apartarse, dedicarle el tiempo a Dios y no hacer lo malo. Que tú y yo podamos ser esos Samueles en estos tiempos, consagrarnos, apartarnos y no permitir en nuestra vida el pecado, sino que decirle al Señor que nos convenza, que nos limpie, que nos restaure, que nos ayude cada día más a agradar su corazón, estar a la disponibilidad para Dios, que no tengo tiempo, que tengo que trabajar, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Una persona que no tenga tiempo para Dios es una persona que también no va a tener la voz de Dios cerca. ¿Por qué? Porque te agitas, te desesperas, el tener tiempo para otras cosas y no para Dios, como Marta. Marta estaba agitada, ella estaba afanada, ella estaba limpiando, estaba con muchos quehaceres y la voz de Jesús estaba cerca allí en su casa, pero ella misma no estaba escuchando atentamente la voz de Jesús. ¿Por qué? Porque ella estaba afanada y nos damos cuenta que Jesús estaba en su hogar, pero ella no estaba valorando la voz de Dios de Jesús. Entonces hay muchas personas que pueden tener la voz de Dios cerca, pero pueden estar tan distraídos que no pueden estar entendiendo la voz de Dios. ¿Por qué? Porque literalmente están afanados, están allí en otras cosas y lo que menos quieren en ese momento es prestarle la atención a Jesús, darle su tiempo a Jesús para escuchar la voz de Jesús. Como María tenía el tiempo, la disponibilidad, la tranquilidad, la seguridad de que ella estaba escuchando la mejor voz en su vida. Entonces ella estaba aprovechando el tiempo. Nosotros tenemos que aprovechar nuestro tiempo, dedicarle ese tiempo, apartarnos a sola, tener ese tiempo simplemente para Jesús, para saber qué me quiere hablar Jesús, de qué me quiere aconsejar, qué hermosura de su palabra quiere venir hacia mí.
sobre mi casa, sobre mi vida, sobre lo que Él desea conmigo. Hay muchas personas que tienen tiempo para todo, menos para Dios. Tengo tiempo para viajar, tengo tiempo para trabajar, tengo tiempo para el gimnasio, tengo tiempo para todo, pero nunca tienen tiempo para leer la palabra. Entonces, si quieren tener una visión, una revelación, que Dios le hable, que le profetice, pero no tienen el tiempo de la intimidad de estar con Dios. Marta en ese momento no tuvo el tiempo, en ese momento, de escuchar a Jesús, de dedicársele a la visita, de sentarse a Jesús, pero María se sentó, le dedicó tiempo. Samuel estaba en la presencia del arca, estaba en el altar, estaba la disponibilidad, o sea, tenía tiempo. Por eso es que la voz vino a él, en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios vio en ese momento, hay alguien que me está prestando atención, hay alguien que tiene la disponibilidad, hay alguien que está esperando mi presencia, hay alguien que quiere de mí. Entonces nosotros necesitamos todos los días saber y entender, mis hermanos, que la voz de Dios siempre tiene algo que enseñarnos, algo que impartirnos, algo que dirigirnos, algo que revelarnos. Siempre el Señor siempre quiere hablar a nuestro espíritu, siempre quiere darnos un mensajito en la mañana, en la madrugada, pero el problema es quién está dispuesto a estar escuchando la voz de Dios. ¿Quién quiere la voz de Dios? ¿Quién quiere que ese matrimonio sea restaurado? ¿Quién quiere que su hogar sea restaurado? ¿Quién quiere que su vida, sus proyectos, sus caminos sean enderezados? Todo aquel que tenga un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. Me despido con esto. Una generación sin voz de Dios es una generación de caos. Que en tu familia, que en tu casa, que en tu relación, en tu vida no haya un caos, sino que haya hoy en día una restauración para que el Señor, la palabra de Dios y la voz de Dios fluya como ríos de agua de vida en tu casa y en tu hogar. Así que te bendigo, que la paz de Dios te acompañe, te arrope en todo tiempo, y recuerda que la palabra de Dios es el que te puede guiar, restaurar a ti, a tu casa y a tu generación. Levántate a buscar cada día más continuamente esa voz y decirle al Señor: estoy aquí, heme aquí, Señor, tu siervo te escucha. Así que Dios te bendiga, que el Señor esté contigo y con todos los tuyos. Bendiciones.